Hola a todos. Bueno, este video mi idea es mostrarle lo que es a grandes rasgos el trabajo final del curso. Este trabajo, como ya podrán saber, se compone de tres partes. La más tediosa, se podría decir, es el informe, ¿ya? En la cual van a necesitar harto tiempo. Y para poder hacer el informe, obviamente van a tener que haber hecho antes la gran parte de lo que es Civil 3D, ¿ya? Y para poder hacer lo que es AutoCAD van a necesitar también haber hecho previamente lo que es Civil 3D, ¿ya? Bueno, Canvas, el profe ya le subió el enunciado, ¿cierto? En donde sale todo, y también le subió la rúbrica, ¿ya? Entonces, tal como lo ha hecho el profe para los otros dos trabajos del curso, que le ha subido la rúbrica, la idea es que ustedes se puedan guiar con esto. Entonces, si se fijan, nuevamente una pauta súper objetiva en donde es sí o no, ¿ya? No hay puntos intermedios. Entonces, si es que tienen todos estos puntos, van a tener una buena nota, ¿ya? Entonces, siempre fíjense que estén cada uno de estos ítems, ¿ya? Entonces, esta pauta se compone de cuatro partes del informe, que es la parte que tiene más peso, el CAD, el civil y los planos en PDF, paleta y KMZ, ¿ya? Plano en PDF significa que estén los planos en PDF, ¿ya? Asimismo, la paleta es la paleta de ploteo, que uno la obtiene una vez que plotea o imprime los planos desde CAD, y el KMZ, que es un archivo de georreferenciación, ¿ya? Que lo pueden obtener de Google Earth, ¿ya? Todo esto se lo voy a detallar en el video, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, tienen que ver, obviamente, qué zona les tocó, eh, y van a tener un archivo de puntos, ¿ya? Que son estos los que están en Canvas, y también como adicional van a tener un archivo CAD en donde por una parte van a tener los puntos, ¿ya? Pero en los puntos ustedes van a tener una topografía nomás, ¿cierto? ¿Y de qué sirve tener el archivo CAD? Que ustedes pueden ver lo que hay en esa topografía. Es decir, que ustedes pueden combinar los puntos y la topografía y así ver, por ejemplo, si es que nos tocó en Avenida Las Condes, si es que ustedes no tuvieran un archivo CAD con el dibujo de la Avenida Las Condes, entonces probablemente no podrían saber nada de esa topografía, ¿ya? Mientras si tienen Avenida Las Condes y además el archivo CAD de Avenida Las Condes, entonces pueden tener el dibujo, ¿cierto? El plano y además la altimetría de este plano, ¿ya? Entonces lo primero es, como siempre, bueno, les recomiendo ante todo, si es que aún no han partido, ojalá ya hayan partido, pero para este trabajo siempre se tienen que esforzar lo máximo, primero en civil, ¿ya? Y una vez que tienen civil lo pueden hacer en una tarde, ¿ya? Si es que lo hacen bien concentrado, lo pueden hacer en una tarde. Eh, y una vez que tienen civil, uno de los dos del grupo se puede ir a hacer las cosas de CAT y el otro al informe o algo así, ¿ya? Pero ojalá puedan hacer civil primero. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es civil, ¿cierto? Yo les voy a mostrar acá a lo que se debería llegar, más o menos, ¿ya? Y después les voy a mostrar los pasos a pasos de cómo hacerlo, ¿ya? Si se fijan acá, tengo mi topografía. Aquí yo importé los puntos, creé la superficie, creé un alineamiento, luego creé un corredor, ¿ya? Y con ese corredor pude hallar los perfiles transversales. Con el alineamiento puedes encontrar la rasante, ¿ya? El perfil horizontal, ¿cómo se llama? Tengo algunos puntos PR, ¿ya? Que son puntos de referencia. Tengo algunas tablas de movimientos de tierra, ¿ya? Es decir, que en este corredor o carretera
uno puede calcular también cuánta tierra se debe mover o se debe sacar o rellenar, ¿ya? Y Civil nos proporciona esta herramienta que es súper útil al final, donde automáticamente calcula los volúmenes de relleno y de corte y todo esto, ¿ya? Entonces, esto es lo que a grandes rasgos se tiene que llegar en Civil, ¿ya? Y después, una vez que uno ya terminó de ocupar Civil, terminó de hacer todo en Civil, lleva todo a CAD, ¿ya? CAD finalmente va a ser una herramienta solamente para hacer los planos, para poder plotear todo lo que hicimos en Civil, ¿ya? Al final, en CAD no se calcula nada, no se sigue como un procedimiento tan normalizado como en Civil, sino que aquí solamente se lleva lo que es Civil a CAD para poderlo plotear, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo tengo, acá edité varias veces un mismo, un mismo sector que tenía en Civil, ¿ya? Para poderlo ver de distintas formas, ¿ya? Si se fijan, tengo las rasantes, las tablas, algunas imágenes que tengo referenciadas, que las tengo como XREF. Sí, hay un comando que se llama XREF para poder referenciar fuentes externas o archivos externos que no estén en CAD. Y por ejemplo, yo en mi carpeta tengo algunas fotos, ¿ya? Algunas imágenes. Entonces, todas estas fotos, todos estos archivos externos que no los pueda colocar en CAD o no los quiera colocar en CAD por alguna razón, por ejemplo, cuando uno coloca imágenes en CAD, sube el peso del archivo por miles de razones, ¿ya? Uno las puede X referenciar, ¿ya? Entonces, en cada acá yo tengo mis layouts, y si se fijan tengo diferentes layouts. Por ejemplo, aquí tengo el trazado de la ruta, tengo los perfiles, el perfil longitudinal, las tablas de movimiento de tierra, perfiles transversales y otras cosas que al final de todo esto les voy a mostrar como PDF, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos es ir a Civil, ¿ya? Creamos un nuevo archivo, en este caso le puse un nombre de archivo auxiliar final, ¿ya? Y lo primero que hacemos es verificar si es que nuestras configuraciones de georreferenciación de Civil son las correctas, ¿ya? Como estamos trabajando con topografías chilenas, entonces necesitamos un código de georreferenciación que sea conforme a donde estamos, ¿ya? A nuestra zona. En este caso, vamos a Settings, ¿ya? Hacemos clic derecho en el nombre de nuestro archivo y vamos aquí en la primera opción de la lista, ya que se despliega. Y entonces acá nos va a tirar esta ventanita, ¿ya? Lo primero siempre tenemos que estar, o uno acostumbra a ocupar unidades de metros, ¿ya? Y luego uno ve acá y vamos a UTM WGS 84 Dayton, ¿ya? Y nos va a tirar automáticamente esto y nosotros lo que vamos a hacer es ir a la zona 17 sur, ¿ya? Y vamos a estar entonces, nos va a tirar este código de sistema de coordenadas que va a ser el que vamos a querer trabajar, ¿ya? ¿Por qué queremos trabajar con este? Porque nuestro dibujo del plano y nuestros puntos están en función de estas coordenadas. Entonces, para que no nos queden unos puntos en cualquier parte, tenemos que ocupar desde un inicio el sistema de coordenadas correcto, ¿ya? Entonces ponemos aceptar. Se cargó, entonces ahora nos devolvemos a Prospector. Y lo primero que tenemos que hacer es crear los puntos, ¿ya? Entonces vamos a crear los puntos, toda esta parte ya la hicimos para el trabajo pasado, entonces debería ser fácil, ¿ya? Entonces nos va a tirar esta ventana, vamos a crear puntos. En mi caso, yo ya tengo los puntos ahí y en mi caso los tengo en configuración PNZB, ¿ya? Entonces pongo Open y aquí pongo la configuración que
tengo un archivo, que era esta, PNZD. Los agrego a un grupo de puntos que yo quiero, entonces voy a poner puntos NS. ¿Ya? Yo siempre acostumbro a poner NS como para verificar siempre que, o para cachar al tiro que es algo que lo creé yo. ¿Ya? Entonces, ahí se está creando el grupo puntos. Vamos a esperar. Y ahí se creó el grupo puntos. ¿Ya? Entonces, ahora para poder ver el grupo puntos, vamos a Zoom. Siempre que estén medio perdidos en la pantalla y no encuentren como su dibujo o lo que sea, con el comando zoom más E van a poder encontrar lo que sea que hayan dibujado o lo que sea que esté en la pantalla, ¿ya? Entonces los puntos los importamos y se importaron así, ¿ya? A primera vista no me gusta que estos puntos se vean así, ¿ya? Porque es mucha información, aquí no se distingue las leyendas de cada punto, entonces yo esto lo puedo editar, voy a Properties, voy a Point Label Style y en mi caso no quiero que tenga ninguna leyenda, ¿ya? Entonces ahora nuestros puntos se nos van a mostrar solamente como un punto, ¿ya? Como una X. Ahora, para poder ver dónde están estos puntos, como en qué parte del plano, lo que podemos hacer es X referenciar con XREF el plano que el profe le subió a Canva, ¿ya? En mi caso lo tengo como plano, que es un archivo CAD, un archivo DWG, es decir, que un archivo de dibujo de CAD. Pongo OK y ahí se agregó, ¿ya? Ahora, es importante lo que hicimos al inicio de todo esto, que era verificar que las coordenadas, el sistema de coordenadas fuera el correcto, ¿ya? Si es que no fuera el correcto, como estaba en un inicio que no era el correcto, entonces probablemente este archivo CAD se hubiera puesto en distintas partes que los mismos puntos, ¿ya? Entonces, si es que es el correcto, si es que los dos están con el mismo, con el mismo sistema de coordenadas, entonces se deberían pegar en la misma parte, ¿ya? Entonces esa es la gracia de trabajar con archivos con georreferenciados, ¿ya? Entonces acá pongamos que el enunciado nos decía que tenemos que hacer un trayecto, una ruta de la parte A a la parte B, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer una carretera, digamos una calle de A a B, ¿ya? Entonces digamos que eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ahora, tenemos los puntos, tenemos el plano, que solamente nos sirve como para situarnos, ¿ya? Y para saber de dónde a dónde ir. El siguiente paso es crear la superficie. Crear la superficie en función de los puntos que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a crear la superficie. Acá yo le cambio el nombre, superficie NS, y le pongo OK. Todo el resto lo dejamos tal cual. Entonces, tenemos la superficie, pero aún no la tenemos con los puntos, ¿ya? Entonces vamos acá a Point Groups y ponemos agregar, ¿ya? Y lo que estamos haciendo, estamos agregando los puntos NS en este caso, a nuestra superficie, ¿ya? Pongo OK. Y ahora se creó una superficie en función de los puntos que habíamos creado anteriormente, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos la superficie, entonces podemos crear el alineamiento, ¿ya? En este caso vamos a crear un alineamiento del punto A hasta el punto B, ¿ya? ¿Qué es el alineamiento? Al final es el trayecto en donde va a estar nuestra carretera, nuestra calle, nuestra vereda, lo que sea, ¿ya? Entonces, esto hacemos lo mismo que para el trabajo pasado, entonces vamos aquí. Cambiamos el nombre del alineamiento y todo el resto lo dejamos tal cual. Entonces nos va a aparecer esta ventana y en este caso decimos que queremos un alineamiento con curvas, ¿ya? Ahora, en este caso tenemos el OSNAP activado. ¿Cómo noto que está el OSNAP activado? Porque si yo quiero dibujar, entonces
veo estos cuadrados verdes, ¿ya? Pero para que no moleste los snap, es decir, para que podamos dibujar en cualquier parte, entonces aprieto F3, ¿ya? Y ahora aquí, si se fijan, el snap está desactivado, ¿ya? Entonces así podemos dibujar libremente. Entonces empezamos acá, venimos para acá hay una curva, entonces hacemos una curva, ¿ya? Y las curvas realmente se van a hacer automáticamente, ¿ya? Y acá como es recto tenemos una línea recta hasta el final, hasta ver, ¿ya? Y para salirme, para terminar este alineamiento, entonces pongo Enter. Y se me creó el alineamiento, ¿ya? Aquí si se fijan, la información que tiene este alineamiento solamente es las longitudes acumuladas, ¿ya? Entonces, si yo quisiera una mayor información de este alineamiento para un diseño geométrico, por ejemplo, entonces vamos aquí a Annotate, Add Labels, alineamiento y múltiples segmentos. Elegimos el alineamiento. Elegimos aquí el alineamiento y se crearon ahora estas leyendas, ¿ya? Que es, por ejemplo, en este caso, el radio de curvatura, la longitud de esa curva, la pendiente, etcétera, ¿ya? Todos estos datos nos van a servir para hacer un diseño geométrico con una buena información, ¿ya? En verdad, todos estos datos se ocupan harto en diseño vial. En este curso probablemente no los tengan tan no los conozcan tanto, pero les va a servir luego para hacer el diseño geométrico, ¿ya? Una vez que ya tienen el alineamiento, entonces lo que hacemos es crear un perfil horizontal, ¿ya? Entonces vamos aquí, al igual que para el trabajo pasado, entonces tenemos nuestro alineamiento que creamos, tenemos la superficie que tenemos y ponemos Add. Hay que elegir, ahí, Add. Lo tenemos y creamos, ahora nos va a aparecer esto. Todo esto uno lo puede editar, ¿ya? Con fines de, al final, para que el formato que uno quiera, ¿ya? Y finalmente ponemos aquí crear. Entonces se nos creó este perfil horizontal, ¿ya? En donde aquí tenemos tenemos el alineamiento y esto es la altura del terreno, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear una rasante, ¿ya? Porque obviamente si creamos una calle no va a ir, no va a estar en la altura del terreno, sino que nosotros vamos a rellenar o a cortar parte de este terreno, ¿ya? Entonces, vamos aquí a Profile, vamos acá y seleccionamos el perfil horizontal, ¿ya? Y acá colocamos rasante NS y ponemos acá rasante, ¿ya? Si es que estamos ocupando el template del profe, entonces vamos a tener aquí un estilo de perfil que se va a llamar rasante. Ponemos OK, nos va a aparecer esta ventana. Nuevamente queremos curvas, ¿ya? Y ahora entonces creamos nuestro rasante. Siempre aconsejo empezar un poco después del inicio del alineamiento, ¿ya? Para que no hayan problemas con el programa, básicamente. Entonces empezamos aquí. Y como en este caso me tocó un- alturas del terreno con muy poca variación, entonces incluso podría poner una línea recta, ya, pero pongamos una curva acá, y aquí bajo un poco. Y acá, ya está, ahí llega mi rasante. Entonces, ahora para salir, pongo OK. Y ahí tenemos la rasante. OK. Entonces, acá, si se fijan, empezamos ahí. Tenemos una pendiente de 0,3%, de menos 0,3%, y así. Ahí podemos ver alguna información. ¿Ya? Ahora, todo esto nosotros lo tenemos que cambiar, ¿ya? Toda esta información la tenemos que cambiar. ¿Por qué? En este caso,
la altura de terreno y rasante son las mismas, y eso es incorrecto, ¿ya? Porque obviamente son diferentes. Entonces, y aparte que la gradiente y pendiente siempre tiene que estar en función de la rasante, ¿ya? Y en este caso se ven miles de pendientes, lo cual es incorrecto, ¿ya? Todas estas pendientes o gradientes tienen que ser de la rasante. En este caso tenemos solamente dos pendientes, porque hicimos dos clics, ¿ya? Entonces, toda esta pendiente debería ser similar, y después acá debería haber otra pendiente. Entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? Esto también lo hicimos en el taller pasado. Ahí. Vamos a Properties. No, perdón. No, tampoco. Profile View Properties. Ahí sí. Y vamos acá. Y elegimos acá en el... acá, el primero tiene que ser con respecto a la rasante. Después, el terreno tiene que ser con respecto al terreno. La rasante tiene que ser con respecto a la rasante, y así. Y el peralte en este caso no lo vamos a querer, entonces lo sacamos, ¿ya? Dámosle OK. Y algo así se debería ver, ¿ya? Siempre tienen que ver, verificar que esto esté bien y que tenga sentido, ¿ya? Entonces ahí tenemos el perfil longitudinal, ¿ya? Ahora, lo próximo que hay que hacer, a lo que vamos, es a crear un corredor, ¿ya? Una calle o una carretera, lo que sea, ¿ya? Y esa calle tiene que tener un tipo de perfil tipo, ¿ya? Por redundante que suena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el perfil tipo. Entonces, yo en este caso tengo Tool Palettes aquí a mi derecha. Si es que no lo tuvieran, pueden escribir Tool Palettes y le dan Enter y les va a aparecer, ¿ya? Todo lo que, siempre que trabajen en Civil o en AutoCAD, o sea, sí, en Civil o en AutoCAD, o cualquier programa de Autodesk, por lo general, si ustedes escriben el comando que sea, por ejemplo, si yo quiero ir a las opciones, Options, ahí. Si quiero, no sé, lo que sea, ustedes lo pueden escribir. Entonces, si es que se les llega a perder algo, ustedes lo escriben y les debería aparecer, ¿ya? Entonces, en este caso creemos un perfil tipo cualquiera, ¿ya? Un basic assembly, ¿ya? Lo creamos y ahí. Ojo que para el trabajo pasado hubieron algunos problemas porque uno puede elegir al final el perfil tipo que sea, pero si es que tiene que ser lo anchos de cada segmento de este perfil tienen que ser los correctos, ¿ya? En este caso, siempre la acera es lo que va a ser la calle, ¿ya? O sea, perdón, la calzada va a ser lo que es la calle, ¿ya? En este caso. Y la acera va a ser lo que está al costado de la calle o de la acera, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, si es que para el taller pasado les pedían, no sé, pues 3 metros de acera, los 3 metros tenían que ser de acá hasta acá, ¿ya? No solamente la parte de adentro. Entonces, ese fue un problema que varios se equivocaron, ¿ya? Eh, pero bueno, ahora creo que, si es que no me equivoco, no les piden ningún requerimiento de ese tipo, ¿ya? Eh, pero para que lo tengan en consideración. Entonces, una vez que crean este perfil tipo, ¿ya? Lo tienen que modificar, ¿ya? En este caso, lo que se puede hacer es ver con el dibujo de AutoCAD, ver cuál es el ancho de la calle, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos acá, este debería ser el ancho,
Entonces ponemos dist, el comando dist, vamos de acá hasta acá. Entonces la calle mide alrededor de 4 metros punto 4. ¿Ya? Entonces, lo que ahora hacemos con esto, en este caso vamos a borrar esto, ¿ya? Que era la parte de afuera, que era la acera, ¿cierto? Y vamos a editar estas dos partes, en la calzada. Entonces voy aquí a Properties, esto yo lo tiro para mi derecha y lo escondo cuando... Ahí y ahí. Para cuando pasar el mouse, así desaparezca. Entonces esto lo puedo editar. Como eran 4.4 metros, entonces tiene que ser por 2. ¿Ya? Entonces pongo 2.2 metros como ancho. Y listo. Ahí se me creó el 2.2. ¿Ya? Pero en este caso acá tenemos esta solera. Entonces pongámosle que es 2 metros cada uno. ¿Ya? Y listo. Esto es un ejemplo, ¿ya? Ustedes ahí lo pueden, depende de los requerimientos de cada proyecto, ¿ya? Pero esto es un ejemplo, no copien esto, pero así es el procedimiento, ¿ya? Ahora, una vez ya creado el perfil tipo, en este caso yo lo creé con Tool Palettes, ¿ya? Con un perfil tipo predeterminado o predefinido. Y como está predefinido, venía con un nombre predefinido, ¿ya? Entonces, para poder colocarle el nombre que uno quisiera, entonces va aquí a Assemblies, y el que se creó fue un Basic Assembly, ¿ya? Entonces fue este, y quedó como nombre como Basic Assembly. Entonces pongo perfil tipo NS, y así queda con el nombre que yo quiero, ¿ya? Entonces ahora creamos el corredor, ¿ya? Y esto se hace desde aquí, corredor, le cambiamos el nombre, corredor NS. Esto tiene que tener el alineamiento, la rasante, el assembly que acabamos de cambiarle el nombre, y el target surface, que va a ser superficie NS, ¿ya? Esto es que el corredor se va a asentar en esta superficie, ¿ya? Entonces ahora, ok, y ahí vamos a tener el corredor. Ahora va a tirar un error, ¿ya? Cuando tiene estos mensajes así, como con ese signo de exclamación, es porque hay algún tipo de error, ¿ya? Lo voy a dejar para mostrarle el error y después lo vamos a solucionar, ¿ya? Entonces voy a poner aceptar. Va a tirar todos estos warnings y ahora si yo le hago un clic a este corredor y quiero ver el 3D de este corredor, vamos a ver algo así, ¿ya? Entonces, acá está el punto A y acá está el punto B. Y si se fijan en el inicio y en el final, tenemos como esta caída al vacío del corredor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es ir a Properties, perdón, a Propiedades del corredor. Vamos acá a parámetros y le vamos a cambiar la longitud de este corredor. Tal como lo hicimos para la longitud de la rasante con respecto al alineamiento, ahora tenemos que cambiar la longitud del corredor con respecto a la rasante, ¿ya? Y qué es lo que vamos a hacer es empezar un poco después. Acá digamos que empezamos en 20 metros, a los 20 metros, y terminamos en 20 metros antes, o terminamos a los 820 metros, pongamos, ¿ya? Enter. Ahí, no sé. Enter. Ya, y ahí empieza en 20 y termina en 20 metros antes de que termine este correo. Ponemos aceptar. Y ahora vamos a ver nuevamente el corredor en 3D. Y si se fijan, ahora no tenemos este problema que teníamos antes, como que el inicio y el final se lleva como al vacío, sino que tenemos el corredor justo en donde queremos que esté, ¿ya? Ahora lo que se hace es, para
poder calcular los volúmenes de tierra, uno lo que hace es calcular de alguna forma las áreas transversales de todo este corredor, ¿ya? Entonces vamos a tener un área transversal y lo vamos a multiplicar por el largo y eso al final va a ser como un volumen aproximado, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo hacemos esa área transversal? Creamos como un perímetro inferior del corredor y un perímetro superior del corredor, ¿ya? Que vamos a llamar a este perímetro inferior como superficie datum y el perímetro superior lo vamos a llamar como superficie top, ¿ya? ¿Y cómo creamos esto? Vamos aquí en Prospector, vamos al corredor que tenemos, propiedades, y vamos a llegar a algo así. A ver, ya lo mismo que donde lo creamos. En este caso vamos a ir a superficies, ¿ya? Ahora, tenemos que agregar el corredor. En este caso vamos a crear la superficie datum. Entonces, ponemos ahí datum y acá cambiamos a datum y ponemos, tenemos que seleccionar este y ponemos más. Y ahí creamos una superficie datum. Y también creamos una superficie top. Entonces, añadimos nuevamente una superficie y acá ponemos top. Y la seleccionamos y ponemos top, ¿ya? Entonces ahora creamos una superficie datum y la asociamos a la parte inferior y la superficie top que la asociamos a la parte superior y a los dos le ponemos clic, ¿ya? Y por un tema de formato que le gusta al profe, vamos acá, vamos clic derecho acá y ponemos daylight y acá también, lo mismo. Esto simplemente hágalo, ¿no? ¿Ya? Y ponen aceptar. Entonces ahí creamos la superficie del corredor datum y top, ¿ya? Acá si se fijan, se crearon estas nuevas líneas. ¿Qué significa eso? Que probablemente acá tenemos un talud de relleno o corte, ¿ya? ¿Por qué? Porque la superficie está o más abajo o más arriba que la altura propia de la rasante, ¿ya? Entonces ahí automáticamente te crea taludes de relleno de corte. Ahora, lo último que se hace con respecto al corredor es hacer una superficie del corredor, ¿ya? Entonces vamos aquí y crear superficie de corredor. Le ponemos OK. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los perfiles transversales. Entonces vamos a Sample Lines y el cursor se va a transformar así, va a tener como un cuadrado, y lo que hay que hacer es elegir el alineamiento, ¿ya? Pero ahora, como está lleno de líneas y cosas, entonces es más fácil apretar Enter y elegirlo de esta forma. O sea, OK, y acá lo que vamos a hacer, cambiamos, no se puede cambiar ese nombre, ponemos un ticket acá, y nos va a tirar este menú, ¿ya? Esto va a ser la configuración de nuestros perfiles transversales. Cómo va a ser el formato de estos perfiles, es decir, cuánto queremos que midan de ancho, de alto y cada cuánto estén, ¿ya? En este caso vamos a decir que estén, o que acá ustedes edítenlo en función de lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero en este caso voy a poner OK, ¿no? ¿Ya? Y si se fijan, acá se crearon todos esos perfiles transversales, esas líneas, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta línea que está sacando una foto, digamos, en todo ese largo de esa línea, ¿ya? Entonces ahora, para poder ver estos perfiles transversales, vamos acá a Section Views, múltiples secciones, ponemos perfiles transversales en ese
y grad. Porque sin querer como en la mitad de todo, entonces lo voy a hacer de nuevo, acá de nuevo. Ese. Y lo puedo colocar ahí. Entonces, ¿qué hice? Creé estos perfiles transversales que están a simple vista horribles, ¿ya? Porque tienen mucho ancho y al final lo que queremos ver es solamente esto, ¿ya? Una foto de solo eso, ¿ya? Y cómo podemos ver solamente una foto de solo ese rectángulo que tengo como en azul, editando la configuración que salía antes, ¿ya? Y eso ahí ustedes lo tienen que editar, ¿ya? Entonces, de esta forma se pueden obtener los perfiles transversales. Acá, si se fijan, este perfil va justo a los 150 metros de longitud acumulada, a los 50, a los 200, etc. ¿Ya? Y todas estas tablas, uno en la misma configuración se pueden configurar como para que salgan, no sé, pues 20 perfiles transversales en una misma tabla, 6 perfiles transversales en la misma tabla, etc. ¿Ya? Todo eso ustedes lo pueden definir. Ahora, todo esto lo hacemos para poder calcular los volúmenes de tierra, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a acá, Analyze, ahí, y vamos a apretar este botón, ¿ya? Donde sale Compute Materials. Y vamos a escoger esto, vamos a escoger el alineamiento y el Sample Line Group, ¿ya? En este caso, sin querer no cambié este nombre, ¿ya? Pero es el único que tengo, entonces es obvio que es ese, ¿ya? Pongo OK. Y acá siempre tenéis que tener cut and fill, esto, y esta configuración, aquí va a ser superficie NS en este caso, superficie NS, ahí y ahí, porque es de ahí. ¿Ya? Esto lo pueden ver aquí en el manual del profe, que también tiene que ser similar a esto. ¿Ya? Todo esto que le estoy diciendo, todo esto que le he dicho, no es más que lo que está en el manual, así que si es que siguen el manual también van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí ponemos OK. Y entonces acá, si se fijan, estos perfiles transversales cambiaron, ¿ya? Y el verde va a significar que se tiene que rellenar eso, y el rojo significa que se tiene que cortar eso, que se tiene que sacar, ¿ya? En este caso, como el perfil, o sea, perdón, en este caso la calle va inferior o va como justo en el terreno, ¿ya? Entonces se tiene que sacar todo eso rojo, ¿ya? Entonces, así se ve esto, ¿ya? En este caso también. Ahí tiene algo de talud de relleno y todo esto rojo que se tiene que sacar, ¿ya? Y ahora, ¿cómo podemos ver los volúmenes totales? Entonces vamos acá, Analyze, y colocamos acá, Total Volume Table. Cogemos esto, cut and fill, tiene que estar así. Todo esto así, si no me equivoco. No, todas estas configuraciones las pueden ver en el manual, pero debería ser así. Y entonces esto nos va a tirar una tabla, que hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es algo que ustedes van a necesitar, todos estos valores, para poder después calcular el costo de los volúmenes de tierra, o sea, de los costos de movimientos de tierra, ¿ya? Y como ven esto, como el volumen, por ejemplo, de relleno acumulado, es decir, que van a necesitar 923.46, ahí tienen que ver en qué unidades están, digamos que son metros cúbicos, entonces van a necesitar 923.46 metros cúbicos de relleno y necesitarán 730.7 volúmenes, o sea, metros cúbicos de corte, ¿ya? O sea, aquí
van a necesitar maquinaria, van a necesitar acá llevar de alguna forma este volumen de tierra, y todo eso lo van a tener que dejar explicitado en el informe, ¿ya? Entonces por eso tienen que ocupar esta tabla. Ahora, una vez ya hecho todo lo que es con respecto al alineamiento a la calle o el corredor, en el enunciado piden que se haga una terraza, ya, que esté empalmada al corredor, ya, es decir, que haya como una transición entre estos dos objetos. Ahora, esta transición, la idea es que ustedes vean en el manual cómo hacerla, ya. Entonces yo solamente me voy a dedicar a cómo hacer la terraza, ya. Entonces, lo primero que se hace para hacer una terraza o una plataforma puede ser un radier, la base de una casa, puede ser una piscina, puede ser una cancha de fútbol, lo que sea, ¿ya? Eh, entonces, esto se hace primero, uno crea como un objeto, en este caso creemos algo, da lo mismo como sea, de esta forma, ¿ya? La cual va a ser nuestra terraza, ¿ya? Nuestra terraza ubicada en el punto B, como nos piden. Eh, entonces creamos nuestro objeto y ahora tenemos que crear una feature line, ¿ya? Entonces creamos una feature line de un objeto, le ponemos un nombre, feature ns, y todo el resto, ok, ¿ya? Entonces ahí nuestra línea que antes era blanca, que era un objeto cualquiera, se convirtió en una feature line, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora está en verde, ¿ya? Ahora, para que nuestra feature line esté en alguna parte de todo este espacio, nosotros le tenemos que dar elevaciones, ¿ya? Ahora, si nosotros ponemos el clic en cualquier parte de esta superficie que creamos, la gracia es que nosotros podemos ver las altitudes, las alturas de cualquier parte. En este caso, si pongo el cursor ahí mismo, estamos a una altura de 84 metros aproximadamente. Después, si lo pongo en otra parte, estamos en 84,3, ¿ya? Entonces, en general, estamos en 84 metros, ¿ya? Entonces, para darle una altitud a esta plataforma y que los taludes que después creemos puedan llegar a esta superficie, entonces vamos a partir poniendo unas alturas mayores a la superficie, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es ahí, en editor de elevaciones, vamos a ver estos puntos. Entonces, podemos ver, esto no se me mueve ahí. Si se fijan, si nosotros hacemos clic acá, entonces se nos va a marcar ese punto, ¿ya? Con ese triángulo. Si lo hacemos acá, se nos va a marcar ese, ¿ya? Entonces así podemos ver la altura de cada uno de ellos. En este caso están en altura 0, ¿ya? Lo cual no nos sirve, obviamente. Y vamos a decir que cualquier cosa están en una altura de 90, todos, ¿ya? Por ahora están todos estos puntos en una altura de 90 metros, ¿ya? Entonces, ahí los editamos, sacamos esto nomás, y ahora creamos los taludes, ¿ya? Entonces, vamos aquí en Home, Grading, acá. Ahora, apretamos acá, verificamos que, bueno, primero le cambiamos el nombre a esto, Grading NS, pongo Grading de raza NS, Automatic esto, y el clic ahí, ¿ya? Y que esté con respecto a la superficie del terreno, superficie NS. Entonces, ok. Ok. Y se está cargando algo. Acá vamos a crear una superficie con respecto a una superficie, ¿ya? Y acá vamos a crear un grading. Entonces, vamos y creamos el grading haciendo clic aquí, ¿ya? Entonces, seleccionamos la feeder line, seleccionamos el lado para donde queremos que
estén nuestros taludes, que es para afuera. Hacemos clic ahí, ponemos yes, slope, 2 a 1, slope, y 2 es a 1. El 2 es a 1 es la razón en donde la razón que van a ser los taludes de corte y relleno, ¿ya? Y ahí se creó nuestro talud, ¿ya? Entonces, si se fijan, nuestra terraza que está a 90 metros de altura, tienen estos taludes, ¿ya? Que llegan hasta la superficie. Ahora nos falta un paso más, que es crear un infill. ¿Para qué es este infill? Para que toda este grading considere lo que está dentro, ¿ya? No se preocupen mucho de eso, solamente pónganlo, ¿ya? Entonces, acá van a infill, le hacen clic y escogen la feature line o el área to infill, ¿ya? Y se les debe haber creado un rhombus. Y con eso están, ¿ya? Ahora, digamos, se puede como optimizar este talud, es decir, ¿cómo se optimiza? Calculando que el talud de terreno, o sea, el volumen de tierra de terreno, o sea, el volumen de tierra de relleno, sea igual al volumen de tierra de corte, ¿ya? Esto es para no generar sobrecosto, entonces esto se hace primero aquí, este botón, de nuevo, aquí a Grading Group Properties, y acá crean, ya está este nombre, y ahí tiene que estar todo así, ¿ya? Es lo primero que hicieron, en verdad, ¿ya? Entonces tienen que poner aceptar, esto siempre tiene que estar con respecto a la superficie del terreno, ponen aceptar, se va a cargar de nuevo, y ahora esto tiene que estar en Grading Volume Tools, y apretan esto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta nueva ventana? Que el relleno va a ser de 5.973 algo, ¿ya? Y el corte va a ser nada, ¿ya? Es decir que, y tiene sentido, porque como nuestra terraza está a 90 metros y nuestro terreno está a 84, entonces obviamente se tiene que rellenar mucho más de lo que se tiene que cortar, en este caso no se tiene que cortar nada, ¿ya? Y el net es el relleno menos el corte, ¿ya? En este caso va a ser el mismo que el fill. ¿Cómo podemos optimizar esto? Si nosotros ponemos este botón, entonces nosotros podemos balancear el volumen de corte con el volumen de relleno, ¿ya? En este caso queremos que el volumen de corte, queremos que el volumen de relleno menos el volumen de corte sea 0, ¿ya? Entonces ponemos OK, y el programa calcula cuál es la altura óptima para que esto sea igual a 0, o que sea un aproximado a 0 en este caso, ¿ya? Que va a ser 0,07. Entonces nuestro talud de la terraza va a quedar así, ¿ya? Esto faltaría únicamente hacer una superficie final, que sería la superficie de todo lo que se realizó, ¿ya? Eso lo pueden ver en el manual, cómo hacerlo. Entonces, para lo de civil, habría que comprar con lo que está en la rúbrica. En este caso, acuérdense de presentar siempre el archivo del grupo puntos, punto adicional es terraza. Tienen que, además de crear la terraza, crear, pónganle cuatro puntos adicionales en la terraza, como encima de la terraza, y presentarlo como tabla en el informe, ¿ya? Y también en los planos, ¿ya? Esto para referenciar dónde va a estar, por ejemplo, una altitud y una coordenada en distintos puntos determinados en la terraza, ¿ya? Después, alineamiento con rasante, eso lo hicimos, datos correctos en perfil longitudinal, acuérdense, cuando se hace este perfil,
se entra a la tabla y se configuran qué estamos viendo de la tabla. O sea que tenemos que elegir si es que estamos ocupando la rasante o la altura del terreno, ¿cómo se llama? Las pendientes, ojo con eso. El assembly con talud correcto, eso también lo hicimos. El talud correcto, fíjense siempre que sea el mismo que el profe especifica en el manual, ¿ya? El corredor lo hicimos, los taludes correctos en corredor también lo hicimos, superficie corredor también lo hicimos. La terraza, la superficie terraza, esas dos cosas también. Perfiles transversales, movimientos de tierra con transversales también. Superficie final completa, eso es lo que quedó que lo vieron en el manual, ¿ya? Pero súper fácil, y el movimiento de tierra volumétrico correcto, ¿ya? Eso también lo hicimos. Entonces, todo lo que es civil, estaríamos listos, ¿ya? Ahora, una vez que uno hace civil, se va a CAD a hacer los planos, ¿ya? En CAD se tiene que presentar todo esto, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer es exportar CAD, o sea, exportar civil a CAD, ¿ya? Entonces, si es que lo exportamos, se vería igual que en Civil, ¿ya? Se vería de esta misma manera. O lo que también se puede hacer es seleccionar, por ejemplo, perdón, seleccionar, por ejemplo, todo esto, control copy, y se puede también copiar acá, ¿ya? De una manera, si es que la quieren hacer, también es viable, ¿ya? En mi caso, lo que hice en CAD nuevamente fue, acá si se fijan, tengo varias veces copiada como la misma, el mismo dibujo de Civil, ¿ya? Pero en este caso lo tengo, por ejemplo, en función de distintas cosas que quiero mostrar en los planos, ¿ya? Y los planos, lo voy a hacer corta. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Obviamente siempre respetando todo lo que la rúbrica pide, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tengo un plano del trazado de ruta, ¿ya? Si se fijan, lo tengo así, con una simbología, con una viñeta, ¿ya? Con un logo. En nuestro caso, cuando hicimos el curso, cuando yo hice el curso, el profe como que nos decía que, nos dijo alguna vez que le pongamos creatividad, entonces nosotros creamos un logo, y eso obviamente a la vista se ve mejor y mejor presentación y todo. Se tiene que colocar las instrucciones de ploteo. Siempre las instrucciones de ploteo tienen que estar en función de la página. En este caso están a 610 por 914, en este otro caso están a 500 por 1300. Entonces siempre se tienen que fijar en los distintos tamaños de hoja, ¿ya? Entonces eso lo tienen que plotear. Ojo que en el Model uno como que trata de poner bonito este dibujo, ¿ya? En este caso yo quería mostrar en esta sección como el trazado, ¿ya? Entonces, lo que hice fue sacar todas las líneas que no me servían como dibujo y que se veían mal, y lo dejé simplemente así, ¿ya? Entonces, de esta forma se veía como más bonito y más legible para colocarlo aquí, ¿ya? Entonces, una vez que uno hace todos estos eh, planos, ¿ya? Acá siempre hay que editarlo. Es muy probable que de Civil, en sí, los perfiles transversales estén como en colores más o menos feos o no pluteables, como este verde o ese azul. Entonces la idea es que en CAD ustedes editen todo eso, y por ejemplo estos colores que en Civil eran verdes, los pongan en negro, así, y se ponga como colores decentes y también tamaños decentes, que el ancho de este perfil no sea excesivo, tampoco el alto, o sea, que se vea como bien a la vista, ¿ya?
Todo esto se lleva a láminas en PDF, ¿ya? Y que se deberían ver así, po. Entonces, ocupando paleta de ploteo y todo, entonces los colores van a cambiar y la idea es que se vean cosas presentables, ¿ya? Como el perfil longitudinal y rasante. Acá yo hice varias láminas. El terraplén, acá los puntos de referencia. En este caso, los puntos de referencia que decía en Civil, yo hice todos estos puntos de referencia, ¿ya? Y todos estos puntos se llevaron a una tabla, que son estos. Ojalá en este caso a mí me faltó poner como leyenda en cada punto, por ejemplo, este punto que sea el número 1, este el 2, este el 3, y así poderlo identificar en la tabla, ¿ya? Ahí yo debía haber tenido alguna baja de puntaje, no sé, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver todas las coordenadas de cada punto, ¿ya? Nuevamente, todas estas láminas tienen que tener una viñeta, ¿ya? Hay una viñeta, por ejemplo, esta es lámina número 6 de 7. Yo tengo 7 láminas y esta es la 6. Esta es la 1 de 7, ¿ya? Entonces, después hice esta también vista correr en 3D, ¿ya? Y la geolocalización, ocupando Google Earth. Esto se lo voy a mostrar a continuación. Después otra lámina de basado ruta B, DB, y también pedían puntos de referencia dentro de todo el trayecto. Y estos puntos de referencia, si se fijan en la simbología, lo marqué con esta forma, ¿ya? Entonces, si es que yo veo el punto de referencia acá, puedo ir a mi tablita y ver en qué coordenada está. Nuevamente acá no le puse una leyenda, me equivoqué, para que ustedes no cometan ese mismo error, ¿ya? Y el punto Sirgas, en este caso, que es. Y creo que no tengo más lámina. Ahora, todo esto que les he mostrado hasta ahora es como muy en general, así que la idea es que ustedes también, si es que se les ocurre poner más láminas o eh, láminas como con distinta organización de contenido, no hay problema, esa es la idea, ¿ya? Entonces, eso es, ya tenemos lo que es CIL, lo que es CAT, y ahora veamos lo del informe. Entonces el informe, nuevamente, cuando yo hice el curso, el profe como que pedía algo como que fuera un logo, hicimos acá un logo, ¿ya? Eh, hay un informe que el profe le debe haber subido como formato de informe en Canvas. Eh, si es que siguen ese formato, les debería que haber ordenado, así que ojalá lo puedan seguir, que es uno similar a este, ¿ya? Y bueno, no les voy a mostrar mi informe como en sí, pero les puedo mostrar, primero lo que hice fue una introducción, ¿ya? Esta introducción tiene que ser como una introducción general a una introducción más específica, ¿ya? De como todo lo que se quiere hacer en el informe y después como especificar lo que se hizo o lo que se va a hacer, como de qué punto a qué punto se fue, lo que se hizo, una calle, una carretera, una terraza, una piscina, lo que sea. Después tenés que describir el sector. Para esto pueden ocupar Google Earth, pueden ocupar Google Street View, pueden sacar fotos de Google Street View y describir el sector. Por ejemplo, van al sector en Google Street View y ven, no sé, pues que una zona rural, sacan un pantallazo, lo ponen en el informe y dicen que, no sé, pues que la zona actualmente tiene un camino de tierra y no sé, ahí lo que se le ocurre lo que se le ocurra. Lo mismo en análisis del sector. Después, descripción del trabajo, lo que se va a hacer, qué va a hacer finalmente, eh,
lo que se está creando. Después la planificación de trabajos topográficos. Esto es un poco cuantificación como de materiales, quizá un cronograma, algunos las horas hombres, cuánto tiempo se va a necesitar para las diferentes tareas, presupuesto de trabajo topográfico, esto es cuánto va a costar, por ejemplo, ocupar niveles topográficos, qué tipo de niveles topográficos se van a ocupar, todo lo que sea de trabajo topográfico, ¿ya? Diseño geométrico y altimetría, cálculo de movimientos de tierra, una conclusión y anexos si es que tienen, ¿ya? Y también hacer un índice de figuras, de imágenes, de tablas, ¿ya? Y eso es lo que es el informe como muy a grandes rasgos. Y faltaría entonces lo que es el KMZ. Ya, entonces nos quedaría solamente una cosa, que es el archivo KMZ. Este archivo es para geolocalizar todo lo que hemos hecho. Se puede ver, por ejemplo, en Google Earth o en distintas plataformas. Lo que les recomiendo yo para exportar este archivo, uno lo que hace es exportar objetos creados, ¿ya? Y exporta estos objetos a Google Earth, por ejemplo, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es hacer exportar el contorno de, en este caso, el corredor y la terraza, ¿ya? Pero para no seguir alargando este video, voy a solamente crear una línea en vez de un contorno, y esto se hace como una polyline. Ustedes también, el contorno, la idea es que lo hagan con una polyline, entonces lo que voy a hacer solamente una línea de ahí está ahí, ¿ya? Crear la línea, en su caso el contorno, lo seleccionan, escriban export KML, este va a ser el nombre en el que se va a exportar este archivo KMZ, ponen siguiente y acá ponen objetos seleccionados, ¿ya? Y acá seleccionan la línea que acaban de crear, y va a salir uno. Ponen siguiente. Ahora, es por eso que era importante desde un principio colocar las coordenadas bien, ¿ya? En este caso, estas son las que nosotros ocupamos en Chile, ¿ya? Entonces, por eso estas tienen que ser en este caso. Ponen siguiente, siguiente y exportan el archivo, ¿ya? Ponen export. En este caso voy a poner cancelar porque yo tengo otro archivo que les voy a mostrar el que yo hice para mi trabajo, ¿ya? Que es este, hago dos clics, entonces se va a exportar como archivo así, KMZ, y para eso tienen que bajarse Google Earth, o Google Earth Pro, y se va a exportar algo así, ¿ya? Entonces por eso es importante que, bueno, acá ustedes pueden editar lo que sea de línea o lo que sea, los colores, entonces por eso la idea es que se exporte como el contorno, así pueden ver dónde va a estar situado toda esta, este corredor y terraza. Bueno, y eso ha sido todo. Nuevamente, todo lo que les expliqué fue a grandes rasgos ya. Si es que falta detalle, básicamente vean el manual que le subió el profe y ahí debería seguir todo, ¿ya? Bueno, cualquier cosa me dicen, me mandan un WhatsApp, lo que sea, y ahí estamos hablando. Chau, saludos.